Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Podrás acceder a beneficios exclusivos, vivos para intercambiar con Emiliano, Romina e integrantes del equipo. Newsletters especiales. Bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo, estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. En el proyecto de ley de presupuesto se incluye algo parecido a una reforma del Estado que derivará en cargos y funciones excedentes. En el artículo 8 se establece que, a partir de bases que elaborará el Poder Ejecutivo, los ministerios y otras reparticiones del Estado deberán presentar proyectos de reformulación de sus estructuras organizativas y puestos de trabajo. Se agrega que las propuestas podrán contener supresión, transformación, fusión y creación de nuevas unidades dentro de los ministerios, por ejemplo. Y se indica que las estructuras de puestos de trabajo de cada unidad ejecutora deberán adecuarse a los requerimientos de esos cambios que se planteen. Se ha hablado poco de este capítulo del presupuesto. Vale la pena meterse en él. ¿Qué se busca? ¿Cuáles van a ser los resultados? Recibimos al doctor Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Doctor Conrado Ramos, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. Disculpa la tardanza. Justito. Estamos a tiempo para empezar. Esta es la primera de una serie de entrevistas que vamos a tener con voceros del gobierno sobre los componentes del presupuesto. Y hoy concretamente decidimos detenernos en la sección 2, del artículo 8 al 32, que tiene una serie de cambios relacionados con los funcionarios, así se los llama. ¿Cuál es la filosofía detrás de estos cambios? Así, en un titular rápido. Una fuerte reestructura del aparato estatal y modernización de la gestión pública. ¿Es una reforma del Estado, una reforma parcial del Estado? Sí, lo es. Lo que sucede es que ser ampuloso en el título luego puede llegar a decepciones, si se quiere, una transformación que podría incorporar el Poder Judicial, el Poder Legislativo, las intendencias. Entonces, cuando uno dice el Estado, y tampoco va en el sentido de que nunca se hizo una reforma del Estado, es decir, cuando uno hace una reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud o reformas del sistema financiero, no son reformas de Estado. Lo que sucede es que aquí uno lo que ataca es el corazón de la estructura más nuclear, si se quiere, la administración central, servicios descentralizados, y también hace a temas de carrera administrativa que hace mucho tiempo vengo trabajando, ¿no? Bueno, sí, claro. Ese antecedente suyo en particular, en lo profesional, pero además en posiciones que ya ocupó en cargos de gobierno, está, ¿no? Creo que hay que tenerlo en cuenta, hay que incorporarlo al contexto. No, pero la pregunta que le iba a hacer es si es usual, porque la verdad que no tengo memoria, si es usual que una ley de presupuesto, o sea que el comienzo de un periodo de gobierno incluya este tipo de reestructuras en la administración central. De alguna forma, la segunda presidencia de Sanguinetti estuvo marcada también, por eso fue justo objeto de mi tesis de doctorado en Alemania. ¿Pero estaba en el presupuesto eso? Es la 16736. Estoy dudando ahora si estaba en el presupuesto o era una ley específica. Bien. Vamos a lo que dice. Tengo el artículo. Me acuerdo el número, 16736. Después chequeamos. Pero vayamos al artículo 8, porque así el oyente sabe de qué hablamos. Dice: los incisos de la Administración Central deberán presentar al Poder Ejecutivo proyectos de reformulación de sus estructuras organizativas y puestos de trabajo de acuerdo con las pautas establecidas por el Poder Ejecutivo en la reglamentación. Estos proyectos deberán ser presentados dentro de los 18 meses de establecidas las pautas referidas en el inciso anterior. Exacto. ¿En qué se está pensando? ¿Mejora de la eficiencia, reducción del gasto? ¿Qué es lo que está de por medio? Bueno, al mismo tiempo, las dos cosas van de la mano. En realidad es una mejora de la eficiencia que va a producir una reducción del gasto, pero no es una reducción del gasto per se. Esto ya lo han dicho Alfie, Azucena,
con mucha claridad, pero en realidad lo que se trata es, la filosofía de esto es mejorar la gestión pública de manera de que cada inciso, cada organismo público pueda dedicarse mejor a sacar lo mejor de las competencias que le han sido asignadas. Es decir, aquellos organismos, es decir, elevar las capacidades estatales para el diseño de políticas públicas. Aquellos organismos que son especializados en diseño de políticas, como es en la Administración Central, que son los que tienen que diseñar políticas y hay que fortalecerlos. Es muy conocido y esto lo ha dicho Lanzaro innumerables veces. Se ha estudiado desde la ciencia política la debilidad que han tenido los ministerios en poder diseñar las políticas de las empresas públicas. Por lo tanto, es reforzar a los ministerios en su capacidad de diseño de políticas públicas, en contralor de esas políticas y en sus tareas de inspección. Las tareas de inspección, por ejemplo, la creación de la unidad de fiscalización en el Ministerio de Salud Pública tiene que ver con fortalecer su rol de inspección del Sistema Nacional Integrado de Salud. Asimismo, también la creación del Ministerio de Ambiente tiene una tarea, el DINAMA, si bien se va a dividir en 2 unidades ejecutoras, se quiere reforzar aquellas áreas también que son de inspección, no solamente de diseño de políticas, sino de inspección, contralor, y aquellas áreas que están destinadas más a la provisión de servicios, que se especialicen en la provisión de servicios de cobertura, calidad y a un costo-beneficio adecuado. Pero justamente, como consecuencia habrá también una reducción del gasto. Sí. Hace unos minutos examinábamos... Pero como consecuencia de una optimización y una mejora en la calidad de las políticas. Tamara Yandi, la economista Tamara Yandi, decía recién, revisando los números que están publicados en el proyecto, que si se compara 2024, o sea, el final de este periodo de gobierno, con lo que fue 2019, los gastos de funcionamiento bajan en el equivalente a 1 punto del PBI. Y la masa de remuneraciones en 0,6% del PBI en la Administración Central. Alfi lo ha dicho, más o menos se calcula un ahorro de 2 puntos del PBI, ¿no? 1.100 millones de dólares, con un PBI a la baja, ¿no? Pero dice, más o menos es lo que se calcula, lo que venía sintiendo a Tamara también, que decía, bueno, la dificultad de mantener en los últimos años, sobre todo en el año electoral, mantener las previsiones. Pero bueno, es la aspiración, ¿no? Al final del periodo, la masa de remuneraciones en relación al PBI estaría en los niveles más bajos en unos 10 años y los gastos de funcionamiento en relación al PBI estarían en los niveles más bajos desde que hay estadísticas comparables, o sea, 1999, decía Tamara. Pero todo eso sería como consecuencia de estos cambios que vamos a conversar ahora. Bueno, sí, básicamente. En parte, hay una parte sustantiva de que es cuando uno readecúa la estructura organizativa a las necesidades, todo eso impacta sobre los gastos de funcionamiento, inversiones y rubro cero, ¿no? El rubro de personal. Entonces sí, evidentemente si uno no quiere cortar con una tijera y decir, bueno, reduzco sin mirar con una tabla rasa donde estoy efectuando los recortes, lo que hay que hacer es una profunda revisión de las organizaciones y ver si están adecuadas. Me parecía importante subrayar esto porque en la campaña y en otros momentos se habló mucho de mecanismos un poco más simples, ¿no? Sí, claro. No provisión de tal porcentaje de las vacantes que se fueran produciendo, ¿no? Se hablaba mucho de eso. Yo le he dicho públicamente que no estaba muy de acuerdo con el decir, bueno, simplemente un 3x1, un 4x1, un 5x1 o lo que fuere. En la medida que uno aplica el 3x1, pero lo que estamos pensando es que aquellos organismos que hagan unas reestructuras, donde nosotros estamos redactando ahora instructivos para coordinar y supervisar esas reestructuras, si están aprobadas luego por la Oficina de Servicio Civil, el Ministerio de Economía, la Oficina de Planeamiento, es muy probable que se levante la restricción del 3x1. O sea, que no sea ese el mecanismo a utilizar de manera rutinaria. En la medida que se hagan reestructuras que se consideran satisfactorias. Pero como acaba de escuchar el oyente, el artículo dice que 18 meses después de la aprobación de las pautas de la reforma, los ministerios deben proponer sus proyectos de reformulación de sus estructuras organizativas y puestos de trabajo. O sea que... No, 18 meses, tienen 18 meses para proponer sus reestructuras. Después que estén prontas las bases. No.
Las bases van a estar ahora, en el instructivo. Bueno, por eso van a estar... Estamos dando 18 meses a los ministerios para que hagan sus reestructuras. Por eso. Sí. Bueno, o sea que primero van a estar las bases. Las bases van a estar ahora. Primero van a estar las bases. Y a partir de la vigencia de la ley de presupuesto empieza a correr ese plazo de 18 meses. Eso voy. Pero entonces, lo primero es las bases. Sí. O sea, los ministerios no van a hacer lo que a ellos se les ocurra. No. Van a tener que moverse dentro de un cuadro, dentro de un marco. Por eso hemos venido trabajando en el fortalecimiento del área de gestión y evaluación del Estado. Y entonces, ¿cómo van a hacer? A grandes rasgos, ¿qué dicen esas bases, esas pautas? Se trabaja en 3 etapas. En una es el rediseño de la planificación estratégica. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese organismo? ¿Cuál es su planificación? ¿Cuáles son sus objetivos, sus resultados intermedios y los bienes y servicios asociados y costeados a esos resultados intermedios? Uh-huh. Luego, ¿cuáles son los diseños, los procesos de trabajo que deben acompañar esas metas, esas finalidades y la realización de bienes y servicios? ¿Con qué procesos de trabajo y si es necesario intervenir en su rediseño? Por último, una planilla horizonte de funcionarios con perfiles adecuados a esas otras 2 etapas, a las funciones y al rediseño de procesos. Para eso van a estar apoyados en las agencias centrales del Estado y por eso también la obligación de llamar a concurso a las funciones gerenciales de planificación estratégica, tenés a OPP, gestión humana, servicio civil, tecnología y desarrollo de procesos, AGESIC, gerencia financiero-contable, Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, las agencias centrales, esto no es un invento uruguayo de ahora, se hacen muchos procesos de reforma de Estado, que las agencias centrales coordinan los procesos de reforma. Las reformas son responsabilidad y están a cargo de cada uno de los jefes de los incisos, de los jerarcas. Lo que se hace desde el gobierno central es tirar ciertos lineamientos y marcar las pautas con las que se trabaja. De algún modo, entonces, otra manera de verlo es que se rediscute el presupuesto. En definitiva, se rediscute el presupuesto de cada ministerio. No se da por entendido un gasto incremental. Ahí está. Si bien no hemos tenido tiempo ahora de hacer un presupuesto base cero, y hay muchas críticas a la pretensión tecnocrática de un presupuesto base cero, sí de alguna manera estamos revisando los fundamentos del presupuesto. No se da porque... por entendido, bueno, lo ha dicho el economista Alfi, bueno, hemos encontrado mucha superposición en programas públicos, el impacto que realmente tiene un programa luego de que uno saca los gastos de consultoría o de otros tipos de gastos de funcionamiento que no van directo a los beneficiarios últimos de las políticas, y bueno, es hacer en el tiempo que no hemos tenido ahora, aunque sí se ha trabajado fuertemente, es hacer una revisión y una reingeniería de procesos de manera de... En esos 18 meses que tendrá como máximo cada ministerio, por ejemplo, para definir esa reestructura, ¿cómo trabajará? Por ejemplo, ¿consultará, negociará con el sindicato correspondiente? Sí, lógicamente, eso está en la ley. Inclusive lo dice muy claramente la ley, que haya representación de los trabajadores en los procesos de reestructura. Ya estamos trabajando con COFE de alguna manera, por ejemplo, en algo que todavía no hemos abordado, que es la nueva carrera administrativa. Estamos aterrizando en los ministerios, tratando de definir ocupaciones. ¿Qué es lo que un funcionario hace y qué ocupación es lo que ese funcionario realiza? Que hoy en día no existe esa definición, no la tenemos en nuestra administración. Entonces ahí ya estamos trabajando con representantes de los trabajadores, o sea que, y esto de las reestructuras también viene siendo hablado en el ámbito superior de negociación de los públicos. Se faculta al Poder Ejecutivo a aprobar las reestructuras de puestos de trabajo previo dictamen favorable de Conrado Ramos, de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Ministerio de Economía. Sí. ¿Qué es lo que ustedes van a mirar ahí? Que realmente se haya hecho una revisión profunda de los programas, bienes y servicios que se aportan y ver si eso realmente contribuye a la consecución de los objetivos. Para eso son las distintas áreas de cada una de estas agencias centrales, está revisando.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto mira con una especial atención todo el sistema de planificación estratégica. Tú sabes que hasta ahora se venían produciendo unos tomos de planificación y evaluación que iban al Parlamento, que producía OPP, que no los leía nadie, donde los objetivos eran 15, 20 objetivos por inciso. Por lo tanto, no hay una concentración en prioridades. No estaban asociados a gastos, no estaban asociados a dinero, esos objetivos, tampoco a resultados intermedios medibles, algunas veces algún resultado, pero tenía mucho indicador de proceso, cosas que no son sustantivas y que aportan hacia afuera al resultado de la política, y eso se está haciendo un proceso de revisión muy profunda. De esa manera es la pata de OPP que aterriza en los ministerios, mirando si realmente las políticas están enfocadas a objetivos claros, precisos y medibles. Luego el Ministerio de Economía mira en qué medida esto está teniendo costo y si se mantiene la regla fiscal de alguna manera también que está, y que dicen en el propio articulado que se mantendremos la regla fiscal. La Oficina de Servicio Civil lo que hace es... Está dicho que en ningún caso podrá haber aumento del gasto, ¿no? Sí, no, pero también dice en un artículo que de acuerdo a la ley tanto que hace alusión a la regla fiscal. La nueva estructura no podrá incrementar el costo de los vínculos laborales con el Estado al 1 de enero de 2020. Sí, pero es un párrafo último que es críptico quien no conoce el número de ley de la regla fiscal. Pero, ¿y Servicio Civil qué es lo que Servicio Civil mira si hay una adecuación de los perfiles de los funcionarios y una reducción de la plantilla de funcionarios para poder... acometer las funciones específicas, es decir, hay una declaración... O sea, tiene que haber una reducción de la plantilla. Sí, tiene que haber una reducción de la plantilla, y si no, no podríamos levantar el 3x1, porque no se conseguirían los objetivos. Hay un implícito que es que tiene que achicarse la plantilla. Sí. Tiene que aplicarse. Y si no, si es una declaración de excedencias, yo le digo a un ministro, bueno, vas a poder declarar o no excedencias, y si haces tu reestructura te le vamos a levantar el 3x1. Puede haber quien diga, bueno, ya hice mi reestructura y no movió mucho, no movió nada. Lo que queremos es que, sobre todo... ¿Pero se han fijado algún objetivo? ¿Tienen algún número? No, ¿algún porcentaje de achicamiento de la plantilla? No hay un número a priori, porque no es el objetivo principal, sino que es un objetivo secundario. El objetivo principal es reforzar el diseño de la política. Lo cierto es que en cada organismo van a quedar cargos excedentes. Sí, ¿no? Además hay un proceso de retiro de que entran en causal jubilatoria. Tenemos... calculado, los funcionarios públicos se retiran en un promedio de 63 años. Tenemos calculado que en el quinquenio, en la administración central, se estaría retirando el 30 y algo % de los funcionarios, y en la administración descentralizada, que como es un poco más joven, porque está ANEP y ACE, se estaría retirando un 25% de los funcionarios. O sea que ya por un proceso de decantación vegetativa, ya se estaría reduciendo la plantilla. Si encima hay excedencias, y dentro de esas excedencias, quienes queden excedencias, quienes tengan causal jubilatorias, va a haber incentivos para el retiro, esperamos contar con una menor plantilla de funcionarios. Para el funcionario cuyo cargo sea declarado excedente, hay 3 caminos, según lo que estuve viendo en el articulado, ¿no? Sí. 1, redistribución, eventualmente redistribución. 2, jubilación. 3, retiro del Estado cobrando un incentivo. O recapacitación. Si al año de que está en la nómina de redistribución, tú entras a una nómina de redistribución. Sí. En esa nómina de redistribución, si tenés causal jubilatoria, se te dan incentivos para el retiro. Sí. O también se dan incentivos monetarios para el retiro, aun quienes no tengan causal jubilatoria. Después, pero solamente quienes queden excedentarios, para evitar lo que ha pasado en otras oportunidades, de que se dan incentivos de retiro quienes tienen mayor capacidad de inserción en el sector privado. La otra alternativa es, una vez que estás en esa plantilla de redistribuciones, poder redistribuirte. Y los ministerios no van a tener mucha chance cuando la Oficina de Servicio Civil dice, bueno, a mí me falta un administrativo. Nosotros decimos, mira, tenemos en la nómina de redistribución administrativos. Tú no vas a poder decir, no, pero no me gusta pelado, de tal edad. Tú vas a tener que aceptar, porque de lo contrario no generaríamos
nos quedaríamos con una nómina de redistribuidos que luego se transforman en esos bolsones de redistribución. Pero ya hemos tenido experiencia, sí, ¿no? pero de AFE, por la ejemplo. diferencia... ¿Cuántos años bollaron dentro del Estado? La diferencia fundamental y eso fue la segunda presidencia de Sanguinetti, y ahí por eso hay aprendizajes, hay acumulaciones, es que antes se le sacaba la dote, o sea, se suprimía el cargo al vacar, al quedar excedentario, y la persona quedaba desnuda de alguna manera, y el organismo que quería recibirlo tenía que tener el dinero de la vacante. Uh-huh. Ahora se lo deja al funcionario con el dinero de su vacante, salvo la mitad de las compensaciones especiales que están muy asociadas a un ministerio. ¿LEASE va a continuar cobrando? Va a continuar cobrando por un año. ¿Por un año va a continuar mientras cobrando? Mientras estamos tratando de redistribuirlos. Si hay un organismo que no tiene vacante, pero necesita al funcionario, le damos al funcionario con esa vacante. Si el organismo, en realidad... Pero ahí se lo descontamos de los ahorros que puede hacer después el organismo. Si el organismo lo absorbe con su propia vacante, luego ese dinero va para las rentas generales. O sea que hay un proceso dinámico de redistribución, sí. Que la idea es que no quede gente en una bolsa de redistribución. Y además, si estamos apretando a los jerarcas, a los incisos con el 3x1, sí, va a haber una necesidad de incorporación de personal. Pero entonces, al año... Al año sí. Al año no va a haber bolsones, al año no va a haber funcionarios bollando. Al año la ¿O estarán idea redistribuidos o habrán salido del Estado? Se lo recapacita. Si no hemos podido ubicar a un funcionario y vemos que hay necesidades de absorción de esos perfiles o de perfiles similares que con una recapacitación podemos, recapacitamos al funcionario y lo ubicamos. ¿Y si no lo contrario, bueno, si no aprueba el curso de capacitación por 2 veces consecutivas o no asiste a la capacitación, ahí podrá aplicarse ineptitud u omisión. Ajá. Pero entonces, y la destitución del ¿por cuánto tiempo máximo podrá estar un funcionario cuyo cargo fue declarado excedente en el limbo? 2 años. Máximo 2 años. Después de los 2 años queda fuera, sí, por una forma o por la otra. Sí. Bien, y para terminar esta parte, algo quedó dicho al pasar, pero ¿qué destino tendrán los ahorros que se logren con esta reforma? De los ahorros, el 50% de esos ahorros, eso lo determinará el Ministerio de Economía y Finanzas en primer lugar. De esos ahorros, el 50% va para el Ministerio de Economía y Finanzas, un 20% va para el inciso para poder invertir, ya sea en gastos de inversión o funcionamiento, y un 30% de lo que pueda costar la implantación del nuevo sistema salarial en la nueva carrera administrativa. De lo que sí tenemos tiempo hablamos. Bueno. Hasta ahora estamos hablando de la Administración Central. El artículo 18 amplía esta posibilidad de reestructura, pero acá ya no es una obligación, ¿no? Dice, no los incisos comprendidos en el presupuesto nacional no mencionados en el 8 podrán reformular sus estructuras organizativas y funcionales de conformidad con lo establecido en la presente ley en lo pertinente, mediante decisión fundada del órgano jerárquico respectivo, con dictamen previo y favorable del OPP y de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Hay voluntad de los jerarcas en trabajar. Ya estamos trabajando con Cipriani. Ahí estaríamos hablando de reestructuras, ACE, INAU, por ejemplo, ANEP, con Cipriani ya estamos, la Oficina de Servicio Civil, la OPP, trabajando con ACE en una reestructura. El INAU, por ejemplo, esto surgió en las rondas, en las negociaciones del presupuesto, que el propio Pablo Abdala y el directorio ha manifestado la intención de cambiar la matriz de atención. Tú sabes, bueno, tú has hecho entrevistas también y se sabe muy bien que hay una idea de desinstitucionalizar y poder tener familias de acogida, facilitar los trámites de adopción, y por lo tanto eso implica fortalecer equipos de asistencia y de repente otro perfil de funcionarios que hoy en día están más abocados a tareas de niños institucionalizados. Hay que cambiar el perfil de la gestión y el perfil de las personas. O sea, por lo tanto, reestructuras son sumamente necesarias y ventajosas para poder cambiar la matriz de atención. O sea, esos organismos no están obligados por la ley de presupuesto, pueden hacerlo, pero en la medida que se ha colocado al frente
a figuras provenientes de la coalición de gobierno, se supone que todos van a estar en esta misma línea, que todos van a ir por ahí. No van a decir, no, yo me amparo en mi autonomía. Y además está el gancho del 3x1 también, ¿no? O sea, claro, que si van por este camino, zafan de la obligación del 3x1. Enseguida retomamos la entrevista con el doctor Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil. El gobierno se propone llevar a cabo una reforma del Estado que derivará en cargos y funciones excedentes. Es uno de los capítulos del proyecto de ley de presupuesto. Sobre esta parte del articulado estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, que es doctor en ciencia política y que justamente se ha especializado en estos asuntos. Aludí hace un rato a la tesis de doctorado que tuvo que ver con la reforma de Sanguinetti. Exacto, sí, era el cambio de paradigma de administración pública, desde una administración pública tradicional hacia lo que se llama el paradigma de la nueva gestión pública. Y el ejemplo que tomé fue esa reforma en particular. Yo le preguntaba si era ley de presupuesto, si estaba en ley de presupuesto. Los oyentes nos confirman que sí, que la ley 16.736 es la ley de presupuesto del año 90, ¿no? Efectivamente. El doctor Conrado Ramos fue subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto entre marzo de 2007 y agosto de 2010, o sea, en el primer gobierno del Frente Amplio. En esa época usted integraba el Frente Amplio y luego fue al Partido Independiente, entre otras cosas por la experiencia que tuvo en ese cargo aquella vez, donde los planes que usted llevaba quedaron por el camino, ¿no? Sí. Sí, inclusive nosotros no llegamos a la ley de presupuesto, ¿no? Porque asumí en el 2007, entonces ya estaba avanzado. No es lo mismo estar desde el comienzo y poner las piedras fundamentales de una transformación de este tipo en una ley presupuestal. Dice un oyente, Leonidas, ojalá le permitan hacer lo que no pudo hacer en su momento. Hay un manto de escepticismo con respecto a todo esto que usted acaba de explicar en la primera parte de la entrevista. Hay oyentes que dicen, ojalá pueda, ojalá no aparezcan los frenos, los obstáculos, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese sentimiento en su cabeza? En realidad yo me había perjurado de no volver nunca más a la gestión pública, me fui a la academia. No fue fácil la reinserción en la academia. Hoy en día los estándares son muy exigentes. Tuve que adquirir de nuevo la técnica de publicar en papers, en revistas arbitradas, en inglés. Recorrí todo ese camino. Ahora estaba como director del Departamento de Ciencias Políticas, entré en el Sistema Nacional de Investigadores. Ya tenía mi vida encauzada por ese lado. De alguna manera, el presidente con quien había entablado, aparte que somos surfistas, había por ahí entablado viene la comunidad. Una linda relación. Me ofreció también Ferrés y Delgado, me ofrecieron formar parte del equipo y me dieron ánimo en que íbamos a ir a algo. En palabras del presidente, yo no vine a administrar, vine a gobernar, ¿no? Entonces, no vino a surfear. Exacto, a surfear la ola por arriba, sino a surfear olas difíciles, y entonces y hacer maniobras radicales. Por lo tanto, bueno, me convencí de formar parte de esto, vi un ambiente, y hay un ambiente muy, muy favorable también. Bien. Azucena Arbeleche y Alfi son excelentes socios para esto, son gente muy seria, muy comprometida, y realmente me sentí parte de un equipo de trabajo. Lo dijo el propio Alfi, nos pasamos encerrados ahí en todas las rondas de negociación y en el armado del presupuesto, y eso hace sentir, da un sentido de pertenencia y de trabajo en equipo. Sigamos con estos artículos, los relativos a funcionarios. También se le otorga a la Oficina Nacional del Servicio Civil una función importante, la de diseñar e implementar un sistema de carrera en el ámbito de la administración central con un nuevo régimen escalafonario basado en ocupaciones. ¿Podemos explicar, por lo menos en síntesis, sí, esto que da para mucho, evidentemente? Sí. Tratar de ser breve.
Hoy en día tenemos un sistema escalafonario donde los escalafones lo que dicen es el nivel de estudios de la persona, ¿no? Es una mezcla entre el nivel de estudios y lo que hace. Por ejemplo, escalafón A son los profesionales universitarios, escalafón B es técnico profesional, es un profesional que no llega a ser universitario, pero es técnico. Escalafón C, administrativo, el escalafón D, especializado, y así, oficios y servicios generales. Por lo tanto, no dicen mucho de lo que la persona hace. Y un sistema de grados, que va del 1 al 16, que está completamente desvirtuado por las compensaciones. El sueldo al grado y al escalafón es prácticamente un 25% del total de remuneraciones en promedio. Hay más de 1.200 compensaciones en la administración central, estoy hablando, que desvirtúan completamente lo que gana una persona. Es una maraña absoluta. Una maraña espantosa, donde ya es un dulce de leche del que es imposible salir si no se reinventa una cosa nueva. Por lo tanto, tampoco las personas tienen identificado qué es lo que hacen, es decir, con el perfil, las competencias para el cargo. Tú vas a un ministerio y ves, acá el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, y uno ve alguien que es analista presupuestal, no tiene la identificación analista presupuestal. Aparece como economista o contador a tanto. Entonces lo que estamos haciendo es saliendo. Luego de un trabajo de capacitación, estamos trabajando con un consultor inglés. Hay muchas técnicas para trabajar esto. Bueno, nosotros hemos elegido una con quien yo ya he trabajado en otras oportunidades, y con un préstamo no reembolsable del BID lo estamos haciendo, es capacitándonos en identificar tareas y ocupaciones. Y por lo tanto ahora lo que estamos haciendo es saliendo a los ministerios, con participación de COFE, a identificar qué es lo que la gente hace en un ministerio y tratarlo de agrupar en alguna ocupación. O sea, si yo soy inspector, puedo ser inspector especialista en hidrocarburos, no sé, o el otro en gas, pero en última instancia su ocupación es inspector. Luego la descripción del puesto de trabajo será otra. O sea, lo que vamos a hacer es describir los puestos, agruparlos, valorarlos, determinados criterios, objetivos, complejidad, responsabilidad de la tarea, escasez en el mercado, etcétera, y luego tratar de, en primer lugar, volcar a las personas a ese nuevo sistema de ocupaciones. Y en una segunda instancia, ir las compensaciones, volcarlas a la ocupación. Si hay alguien que hoy en día, es decir, yo hoy puedo ser, un administrativo, grado medio, 8, en un ministerio determinado, no lo voy a nombrar para no estigmatizar, en un ministerio que tengo compensaciones muy altas gana 100.000 pesos, y en otro que tengo compensaciones bajas gana 60. Y decimos, bueno, un administrativo medio en el Estado ganará 60. Entonces, todas las compensaciones que tiene, porque ese administrativo llega a 60 con un montón de compensaciones. Ahora vamos a decir, en un ministerio. Entonces vamos a decir, no, todas esas compensaciones van a pagar la ocupación. Desaparecen como rubro. Van a desaparecer las compensaciones. Se va a limpiar se subsumen en la ocupación. Y quienes, su salario hoy, gracias a esas compensaciones que ha logrado en su lugar de trabajo, exceden esos 60.000 pesos y llegan hasta 100, los otros 40 le quedan como compensación personal, porque no podemos tocar derechos adquiridos y que la gente pierda. Pero el próximo que entra en esa vacante va a entrar a ganar 60.000 pesos pelados, es decir, la ocupación vale esto. A igual tarea, igual remuneración. ¿Es exactamente. Esta manera igual tarea, igual remuneración. va a permitir a la gente concursar de un lugar al otro. Hoy tú sabes que los concursos no son posibles entre un inciso y otro. Va a poder prepararse, va a poder planificar su carrera, a ver a qué lugares, y va a poder presentarse a cualquier lugar donde su ocupación sea necesaria. De todos modos, estamos hablando de una reforma, en este caso, de aplicación gradual. Está dicho en el artículo 20, Tienen que ser, o sea, son reformas muy profundas, están enquistadas compensaciones de muy larga data, hay que afinar todavía el estudio de compensaciones, como, aunque la ley de presupuesto nosotros nos habilitamos a poder que las compensaciones vayan a pagar las ocupaciones. Hay que terminar de identificar esas ocupaciones, validarlas con los funcionarios públicos, con los sindicatos,
con el sector privado. Porque el sector privado tiene que entender por qué una persona va a ganar lo que gana y cuál es el valor público que agrega a la sociedad. El ciudadano tiene que entender por qué le estoy pagando a un funcionario un dinero X, y que ese funcionario esté orgulloso del dinero que gana. Esto está asociado también a una discusión de las horas de trabajo del funcionario. Tú sabes que hoy en día hay funcionarios que trabajan 4, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, y distintos regímenes que se han ido... hay mucho para trabajar. Sí. Paralelamente... llama la atención otro dato del proyecto de ley de presupuesto, y es el incremento de las retribuciones de los directores de empresas públicas. No debería llamar la atención. No, pero digo... la idea es profesionalizar la gestión pública. Si queremos un Estado compañero de militantes, yo fui uno de los que impulsó en los cargos de ministros y viceministros en la administración central que se equipararan al legislativo. ¿Te acuerdas que yo cobraba 40.000 pesos de subdirector de OPP? Me criticaron, artículos en la prensa: si te querés hacer dinero en la función pública, andate a otro lado. De lo contrario, lo que uno está incentivando es el premio a los militantes políticos, que no lo hace por vocación. Y la idea es tener profesionales, sobre todo en el sector de las empresas públicas. Sí. Estamos hablando de un aumento de ese orden, ¿no? Eran 120.000 pesos nominales y se va al sueldo que tengo yo, más o menos, que son 230 nominales, como el sueldo de un viceministro, más o menos. 80%, 85% del sueldo de un ministro. Se nos terminó la hora y quedan no sé qué cantidad de puntos. Por ejemplo, dice uno de nuestros oyentes, Héctor, ¿qué opina el entrevistado de la inamovilidad de los funcionarios públicos? ¿Está en juego acá? La inamovilidad es un tema de evaluación. Hoy en día inclusive existe un estatuto que ahora estamos derogando, de que 2 calificaciones negativas consecutivas anuales puede dar lugar a destitución del funcionario. O sea que la inamovilidad es muy relativa. El problema son las evaluaciones. Uno de los temas que se me pidió en la presidencia, Rodrigo Ferrés en particular, me dijo: Conrado, tenemos que instalar un sistema de evaluación del desempeño, pero para eso hay que trabajar paralelo, que es lo que estamos haciendo con gestión por resultados. Si no sé medir resultados, solamente por evaluando competencias blandas de un funcionario es muy difícil su evaluación. Hay que cruzar resultados y competencias blandas. Uno de los módulos que estamos construyendo y que vamos a hacer una comunidad de práctica, y por eso queremos gerentes de gestión humana, ir midiendo la calidad de la gestión, es que vamos a terminar el quinquenio habiendo instalado un sistema de evaluación del desempeño. Con buenas evaluaciones del desempeño, la inamovilidad es algo muy relativo. Tú sabes que hoy en día un funcionario puede ser destituido por omisión, ineptitud o delito. Nosotros recibimos. Lo que pasa es que tiene que ser muy flagrante, porque hay muy malas evaluaciones, hay que dar garantías. En la medida que se mejoran las evaluaciones y son más garantistas, es más probable que aparezcan omisiones e ineptitudes como consecuencias de estas evaluaciones. Doctor Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, le agradezco su presencia esta mañana y esta primera recorrida por el articulado de la ley de presupuesto en lo relativo a funcionarios. Nos quedaron aspectos, ¿no? Nos quedó pases en comisión. Nos quedó licencias médicas, ¿no? Exacto. Sistemas de información en la gestión pública para tomar decisiones. Bueno, hay muchos temas. Así que, pero muchas gracias, Emiliano, por la oportunidad. Esta discusión continúa, recién ahora empieza, así que la retomamos en cualquier momento. Excelente. Ya volvemos, viene la tertulia de este miércoles.